Ahora que tenemos preparada la vista para actualizar datos, vamos a programar lo que es el controlador para actualizar los datos del usuario. Vamos a ir a nuestro editor de código y lo primero que vamos a hacer será ir al archivo usuario ajax.php y acá lo que vamos a hacer será crear la condicional para poder activar el controlador para actualizar datos cuando se envíe lo que es el formulario. Vamos a copiar lo que es una condicional de esta, vamos a pegarlo y vamos a ver que en la vista user update-view.php al inicio de lo que es el formulario traemos los dos campos que vienen ocultos. Uno es el ID y el otro es el que se llama módulo-usuario con el valor actualizar. Para poder activar lo que es el controlador para actualizar datos, vamos a tomar este valor, lo vamos a cambiar aquí, en lugar de eliminar va a ser actualizar, y aquí en el controlador le vamos a asignar lo que es el nombre actualizar usuario controlador. Entonces este controlador pues todavía no lo tenemos creado en el archivo usercontroller.php. Vamos a copiar lo que es primero el comentario para poder crearlo. Después del controlador para eliminar usuario, vamos a darnos enter. Vamos a pegar, vamos a cambiar eliminar por actualizar. Una vez hecho esto, vamos a crear lo que es el controlador. Entonces, como va a ser público, vamos a copiar este fragmento de código. Después del comentario lo vamos a pegar, colocamos public function, damos un espacio y le colocamos el nombre que hemos definido acá, que sería actualizar usuario controlador con U mayúscula y C mayúscula como lo tenemos acá. Vamos a abrir y cerrar llaves y listo, ya tenemos creado lo que es el controlador. Lo primero que vamos a hacer al enviar los datos pues será verificar si el usuario existe mediante su ID que estamos enviando, que lo tenemos pues en el input que viene oculto como ya vimos anteriormente, que sería este de acá. Es algo muy similar a lo que hicimos en el controlador para eliminar usuario, entonces podemos copiarnos este fragmento de código que tenemos acá, que sería todo este hasta aquí, pero vamos a eliminar algunas partes. Lo vamos a copiar, vamos a minimizar esto, aquí vamos a pegar y vamos a eliminar solamente esta condicional porque esto no nos interesa. Primero lo que hacemos es almacenar en una variable llamada ID lo que es el ID del usuario que estamos enviando, pues que viene siempre en este campo llamado usuario-id que tenemos acá. Entonces no lo modificamos, pasamos ese valor por lo que es la función o el modelo limpiar cadena para evitar inyección SQL. Luego creamos lo que es una variable donde vamos a almacenar una consulta que vamos a ejecutar a la base de datos y va a ser select asterisco from usuario, es decir, seleccionar todos los campos de la tabla usuario cuando el usuario-id coincida con el ID que estamos enviando. Luego utilizamos row count y le decimos que si esto es menor o igual a 0, quiere decir pues que ese usuario no existe en el sistema, por lo tanto enviamos lo que es una alerta de error. Pero si existe, lo que hacemos es almacenar en un array todos los datos del usuario que hemos seleccionado. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer será comprobar que el nombre de usuario y contraseña del administrador o usuario que intenta actualizar este usuario existe en nuestra base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer será almacenarlos en variable. Vamos a copiar lo que es este ID o esta variable ID para modificarla acá. Entonces si vemos en el formulario al final serían estos dos campos que tenemos acá. Primero sería lo que es el usuario del administrador. Vamos a traerlo aquí, vamos a cambiarlo acá. Como nombre de variable le vamos a colocar admin-usuario. Hacemos lo mismo para la clave, vamos a buscarlo, aquí tenemos el name. Lo vamos a cambiar acá, sería administrador-clave. Y al nombre también vamos a cambiarlo aquí. Llamémosle
admin-clave. Ahora sí, en estas dos variables tenemos lo que es el usuario y la clave del administrador que intenta actualizar los datos. Vamos a dar unos enters aquí. Lo primero que vamos a hacer será verificar que estos campos tengan datos. Entonces vamos a tomar aquí de la función para registrar usuario lo que es esta parte de acá o este if donde comprobamos lo que era si venían llenos todos los campos. Entonces vamos a pegarlo acá y lo vamos a cambiar. Entonces el primero sería admin-usuario y el otro sería admin-clave, ya que los dos son requeridos. Entonces vamos a pegarlo aquí. Estos otros que nos sobran acá pues los vamos a eliminar. Aquí la alerta pues siempre va a ser de tipo simple, va a ser de icono error. El título lo voy a dejar así. También este texto que dice no ha llenado todos los campos que son obligatorios. Lo que voy a hacer será agregarle una coma y otro texto que será el siguiente, que corresponden a su usuario y clave. Entonces todo el texto nos va a quedar, no ha llenado todos los campos que son obligatorios, que corresponden a su usuario y clave, para que sepa pues que no ha llenado pues el campo que sería el usuario o la clave del usuario o administrador que intenta actualizar los datos. Ahora vamos a comprobar lo que es la integridad de los datos de estas dos variables, es decir, que correspondan al formato que está definido en el formulario. Entonces vamos a ir a la función de registrar usuario y vamos a copiar lo que es esta pequeña parte de acá para irla modificando. Y también pues así hacerlo un poco más rápido. Vamos a regresar aquí. Después de esta parte de acá vamos a pegar. La primera variable que vamos a verificar será lo que es el usuario. Vamos a cambiarlo acá en el segundo parámetro. Vamos a ir al formulario. Vamos a buscar lo que es ese input y vamos a copiar todo el atributo pattern que sería hasta acá. Lo vamos a modificar aquí. Y en caso no coincida, pues la alerta la vamos a enviar. Pero lo único que voy a hacer será cambiar lo que es el texto, ya que todo lo demás está bien. Vamos a eliminar esto y le voy a colocar su usuario no coincide con el formato solicitado. Ahora vamos a copiar esta condicional para verificar lo que es la clave. Vamos a pegarlo aquí. La clave del administrador la traemos en esta variable llamada admin-clave. Cambiamos acá, vamos al formulario y copiamos todo el atributo pattern que sería hasta acá. Ahora lo cambiamos en esta parte. Lo único que vamos a cambiar pues será el texto. Y aquí en lugar de usuario le vamos a colocar clave. Y el texto va a decir pues su clave no coincide con el formato solicitado. Con esto pues ya hemos verificado que tanto el usuario como la contraseña pues vengan con el formato que estamos solicitando o con el formato permitido. Ahora vamos a verificar que este administrador exista en la base de datos, tanto su usuario como contraseña. Vamos a ir acá arriba y vamos a copiar lo que es esta parte de acá. Toda esta estructura condicional doble porque pues va a ser un poquito similar y simplemente vamos a ir modificando algunas partes. Vamos a verificar dónde termina la condicional, que sería acá. Vamos a dar un enter y vamos a pegar. Aquí le vamos a decir verificando lo que es el administrador. Aquí pues la consulta le vamos a llamar en lugar de datos check admin, que es pues chequeando lo que es el administrador. La variable se va a llamar check admin. Vamos a quitar o cambiar en la condicional lo que es esta parte de acá. Aquí vamos a decirle que si es igual a 1, luego les voy a explicar por qué. Y vamos a cambiar lo que es la consulta. Siempre va a ser select asterisco from usuario where, es decir que vamos a seleccionar todo de la tabla usuario cuando el campo usuario-usuario, vamos a cambiarlo aquí, sea igual a lo que es el usuario que estamos enviando desde el formulario, que va a ser el que traemos en esta variable. Entonces vamos a cambiarlo acá
Después de esta comilla simple vamos a agregar lo que es el AND, es decir, y también el campo usuario-id sea igual y vamos a abrir comillas simples. Recordemos que el ID lo traemos en toda la sesión de lo que es nuestro sistema, entonces podemos utilizarlo acá en esta variable de sesión llamada sesión con el nombre ID. Vamos a traerlo aquí. Aquí como la consulta empieza con comillas dobles para poder concatenar lo que es esta variable de sesión, vamos a colocar comilla doble, punto, punto, comilla doble. En medio de los dos puntos vamos a colocar lo que es el ID. ¿Por qué colocamos el ID? Pues recordemos que sabemos qué usuario ha iniciado sesión. Entonces tenemos su ID. Entonces si el usuario coincide y el ID coincide, quiere decir que ese administrador sí existe en la base de datos. Por eso acá pues si seleccionamos lo que es un registro, quiere decir que sí existe ese administrador. Lo que vamos a hacer será mover esta parte para acá arriba, ya que aquí lo vamos a utilizar. Y toda esta alerta de error la vamos a cambiar al else. Vamos a cortarla y la vamos a pegar aquí. Entonces, si no hemos seleccionado un registro, quiere decir que no existe. Entonces, en el else, lo que vamos a hacer es enviar una alerta simple de icono error. Y aquí le vamos a decir como texto usuario o clave de administrador incorrectos, ya que pues no coinciden en la base de datos. Pero si coinciden, pues vamos a cambiar aquí lo que es esta variable por esta misma que traemos acá para sobreescribirla. Entonces vamos a cambiar aquí datos por check-admin y acá también. Y hacemos lo que es el array de datos. Entonces en este array tenemos todos los datos de el usuario o administrador que ha iniciado sesión y que intenta pues actualizar los datos de lo que es el otro usuario o de sus propios datos. Entonces acá lo único que nos falta pues sería verificar que la contraseña pues coincida. Para ello vamos a crear lo que es una condicional simple y como aquí traemos todos los datos de lo que es el usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarlo aquí, vamos a abrir corchetes, comillas simples. Vamos a utilizar lo que es el usuario, _usuario, que sería el campo del usuario, aunque pues no es necesario, pero lo vamos a hacer. El usuario pues ya lo verificamos acá arriba, pero como les digo, pues lo vamos a hacer acá. Le vamos a decir si el usuario que hemos enviado desde la base de datos o que tenemos en la base de datos es distinto al que estamos enviando desde lo que es el formulario. O colocamos aquí el operador de o. Vamos a utilizar lo que es el password-verify, que sería pues este de acá. Recordemos porque esta función lo que nos permite es verificar si una contraseña que está en texto plano coincide con una contraseña que está encriptada en la base de datos, siempre utilizando lo que es la función password-hash, que fue la que utilizamos cuando registramos lo que era el usuario. Si no recuerdan, pues vamos a verificarla, que la tenemos en esta parte de acá. Aquí pues utilizamos lo que era password-hash para encriptar o procesar por el hash lo que es nuestra clave. Entonces para poder verificar si esa clave coincide, pues vamos a utilizar lo que es la función que les acabo de mencionar, que se llama password-verify. Si coincide, pues devuelve true, pero si no, devuelve false. Pero lo que queremos hacer es que cuando no coincida, devuelva true. Por lo tanto, aquí antes de password-verify vamos a colocar lo que es el símbolo de admiración o el de not para que cuando devuelva false lo convierta a true y podamos entrar en esta condicional. Aquí el primer parámetro pues es la contraseña en texto normal que traemos, pues que sería esta que se llama admin-clave. Lo que vamos a hacer será copiarla, pegarla aquí, colocamos una coma y ahora utilizamos lo que es la contraseña que está procesada por el hash. Recordemos que todos los datos del administrador lo traemos acá en este array. Entonces podemos pegarlo aquí, abrir corchetes, comillas simples y utilizar usuario-clave, que sería pues el campo de la base de datos. Y aquí pues verificamos
si esa contraseña coincide. Entonces, si el usuario que tenemos en la base de datos es igual al que estamos enviando o lo que es la contraseña coincide, entonces si esto no coincide ninguna de las dos o una de las dos, pues entonces quiere decir que el usuario o la clave están incorrectos. Por lo tanto, en esta parte de aquí del if vamos a enviar lo que es una alerta de error, que pues básicamente va a ser esta misma que tenemos acá, donde le vamos a decir pues que el usuario o clave del administrador no coincide. Como les dije, pues si el usuario no coincide con el que tenemos en la base de datos o la contraseña pues no coincide, entonces mandamos lo que es esta alerta de error. Pero en caso si coincidan, pues esto de acá no se va a ejecutar y vamos a seguir en la parte de abajo. Después de toda esta verificación que hemos hecho acá, vamos a ver, aquí termina. Vamos a seguir pues con la actualización de datos del usuario, que pues ahora sí vamos a trabajar ya con los datos del usuario que estamos enviando desde el formulario, como lo es pues su nombre, apellido, email, el usuario, las claves en caso se quieran actualizar, entre otros datos. Pero eso pues lo vamos a hacer en el siguiente video.